de Educación. Perú Educa. Ministerio de Educación. Estimados participantes, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a toda la comunidad educativa que se encuentra conectada con nosotros. Hoy vamos a presentar las fichas para seguir aprendiendo de comunicación y qué oportunidades nos ofrecen estas fichas para movilizar la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. A todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros, les agradeceremos puedan registrar su asistencia en el formulario que se encuentra en la descripción de la caja. El registro de asistencia estará disponible hasta las 5 p.m. Agradecemos su participación y compromiso en el registro. Asimismo, también encontrarán un enlace donde podrán escribir sus preguntas o consultas durante el desarrollo del webinar. Bien, antes de iniciar, recordarles que el día de hoy pues estaremos compartiendo también la presentación elaborada para ustedes. Hoy nos estarán acompañando los especialistas Lucrecia Ruiz y Sandino Canales de la Dirección de Educación Primaria. Bien, vamos a dar pase a las exposiciones y compartirles la presentación que hemos preparado el día de hoy y para ello le damos la bienvenida al especialista Sandino Canales, quien nos presentará los recursos pedagógicos que se han elaborado desde la Dirección de Educación Primaria y que están a disposición de estudiantes y docentes. Adelante, Sandino. ¿Cómo están? Buenas tardes, maestras, maestros. A ver, voy a compartir mi pantalla primero. Aquí. Muy bien. ¿Qué tal, maestras y maestros? Buenas tardes. El día de hoy, como ya nos comentaba Sabeli, vamos a hacer la presentación de el desarrollo de competencias comunicativas y aprovechamiento de los recursos digitales que vamos a encontrar en la tableta, pero también en Perú Educa. Vamos a presentar el propósito de este webinar, es poner a disposición de la comunidad educativa los recursos pedagógicos digitales de la tableta que contribuyen al desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Para este año, en la tableta, en la actualización de la tableta, hemos actualizado una sección llamada Fichas para seguir aprendiendo. Se han elaborado un conjunto de fichas de comunicación desarrolladas para el desarrollo de las competencias comunicativas y también de matemática. En esta presentación nos vamos a enfocar en las fichas de comunicación. Para ello, estas fichas las pueden encontrar ustedes en la tableta, en el gestor de contenidos. Voy a proyectar un segundo desde donde pueden encontrarlo en la tableta, desde el gestor de contenidos. Muy bien, estoy ahorita en el gestor de contenidos y aquí en el gestor de contenidos pueden buscar el botón de recursos educativos para estudiantes de primaria urbano, por ejemplo. Pueden ingresar aquí. Y desde aquí ustedes pueden observar
que van a encontrar fichas para seguir aprendiendo para tercer grado, de comunicación, por ejemplo, de matemática. Luego continúan las fichas de cuarto grado, de comunicación y también de matemática. Y del quinto ciclo también de comunicación y de matemática. Pero no solamente lo van a encontrar aquí en la tableta, sino también lo van a poder encontrar estas fichas en Perú Educa. Voy a compartirles también desde Perú Educa. Vamos a ingresar a Perú Educa acá. Desde Perú Educa, en la parte superior derecha, también van a encontrar los materiales educativos. Ingresen aquí. Buscan la sección de primaria. Pulsan donde dice ver colecciones. Y dentro de estos cards, ustedes van a encontrar la colección correspondiente a las fichas para seguir aprendiendo de comunicación, como se puede ver aquí, y las fichas para seguir aprendiendo de matemática. Pulsan sobre el card, por ejemplo, de comunicación, y van a encontrar aquí las fichas. Si bien estas fichas han sido elaboradas para atender situaciones de emergencia que puedan ocurrir, pueden ser también trabajadas en el aula con la guía de las maestras o los maestros. Ahora, para entrar de manera específica al desarrollo de estas fichas, vamos a pasar con la especialista Lucrecia Ruiz de la Dirección de Educación Primaria para que les pueda presentar de manera más específica. Buenas tardes, colegas. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Vamos a detallar, ¿sí?, cada una de las fichas, el conjunto de fichas que tienen en la tableta, aquellos que han recibido la tableta. Y también, si es que no hubiesen recibido la tableta, como ya dijo Sandino, están en Perú Educa, justamente en espacio que es para primaria. Encuentran el conjunto de fichas para tercer ciclo, que es primer y segundo grado, para tercer y cuarto grado y quinto y sexto grado. Entonces, vamos a situarnos en cuarto ciclo, el día de hoy por el tiempo. ¿Cómo están los estudiantes del cuarto grado de primaria según los resultados del ENLA, ¿sí?, de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, ¿sí?, según los resultados que justamente ahora, pues, la semana pasada ha sido ya publicado, que lo tienen a disposición en el portal de UNLMC? ¿Qué nos dice? Que los estudiantes del cuarto grado, el 33%, si bien es cierto, están en nivel satisfactorio, se ha incrementado aparentemente un 3 puntos porcentual en el logro. Sin embargo, el bolsón de los niños que están previo al inicio, que está en plomo, hemos subido, es decir, un 9.5%. Es un bolsón que ha ido incrementando. Por favor, miremos, el 2016 estábamos con 9.1, el 2018 que como que los aprendizajes mejoraron y ese bolsón, ¿sí?, estaba en 10, 1%. El 2019 habíamos mejorado un poco más y el bolsón estaba en 4.9%. El 2022, como que por la pandemia también, son los niños que son de la pandemia prácticamente, estaba en el 7.3% y ahora en el 2023 se ha incrementado. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es cierto, la OMC tiene indicadores para los niños que están en inicio, que está con rojito, que estamos en 28.7%, para los niños que están en proceso, tenemos un 28.8%, el nivel que está satisfactorio, que es un 33%, pero no tiene indicadores para este plomito, que es el previo al inicio, pero se infiere que estos niños que están que prácticamente se ha incrementado al 9.5, casi un 10%, son aquellos niños que no leen ni escriben, es decir, esos niños que no se apropiaron del sistema de escritura. Algunos colegas que seguramente me están escuchando, tal vez es el caso de sus niños, que estando en cuarto grado, no leen y escriben. Eso es preocupante. Es decir,
se ha incrementado el porcentaje de estudiantes que están en este nivel. Entonces, como Ministerio de Educación, ¿sí? Hemos visto la forma de cómo contribuir a que estas brechas se acorten, a que justamente sigamos avanzando y ustedes como maestros tengan las herramientas, tengan los materiales, tengan las orientaciones para que puedan ayudar a los estudiantes a ir transitando e ir avanzando en el desarrollo de esta competencia. La siguiente, Sandino, por favor. Si miramos nosotros un poquito el estándar, ¿qué nos pide el estándar de cuarto ciclo? ¿Sí? Por acá nosotros lo tienen en la lámina, tenemos el estándar de tercer ciclo y el estándar de cuarto ciclo. Estuvimos un poquito analizando el estándar de cuarto ciclo. ¿Qué nos dice? Nos dice que los estudiantes al término del cuarto grado deben ser capaces de leer diversos tipos de textos. Estos diversos tipos de textos, entiéndase que son narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos y descriptivos, que presentan una estructura simple con algunos elementos complejos. Una estructura simple es cuando tiene un vocabulario sencillo, pero cuando acá me dice ya están con naranja, con algunos elementos complejos, ¿qué le da complejidad al texto? A esa variedad de textos que me pide el estándar. Él le da el vocabulario, que el vocabulario no es tan familiar para el niño. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En esos textos enciclopédicos, en esos textos descriptivos, ¿sí? Que no son tan familiares y por la temática que se trabaja ya no es tan, pues, tan sencillo para ellos, pero que necesitan de todas maneras enfrentarse a este tipo de textos. Por eso el estándar me dice con vocabulario variado, donde el estudiante sea capaz de obtener información. Pero un poquito voy a detener en las características de estos textos, esta variedad de textos que deben tener algunos elementos complejos. Les comentaba que uno de esos elementos complejos es el vocabulario. Otro, otro elemento que le da complejidad al texto es el formato, es cómo o la forma como está distribuida. Por ejemplo, un texto, una infografía, por ejemplo, le da complejidad. ¿Por qué? Ya es un texto discontinuo. La forma como está organizada. Un texto mixto, por ejemplo, también le da complejidad al texto. Entonces, a mi niño no solamente le voy a enfrentar a textos continuos, a textos lineales, también textos discontinuos, también textos mixtos que tengan una parte continua, una parte discontinua. Entonces el niño debe ser capaz de enfrentarse a justamente variedad de textos, pero en este ciclo ya con algunos elementos complejos, que los referentes no estén tan cercanos, ¿sí? Entonces, donde sea capaz de obtener información, ¿sí? Poco evidente, distinguiéndola de otras próximas o semejantes, que sea capaz de realizar inferencias locales, es decir, inferencias en cada uno de los párrafos, ¿no? A partir de información explícita o implícita, que sea capaz de interpretar el texto, considerando información relevante, o sea, esa información que sea importante, ¿no? Para que pueda construir el sentido global del texto, es decir, saber de qué trata el texto, ¿no? Hacer una inferencia global, que sea capaz de reflexionar sobre sucesos e ideas importantes del texto y explique la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia. En, los resultados de esta evaluación nacional de logros de aprendizaje, también se tomaron algunas encuestas. En esas encuestas, según justamente lo publicado por la OMC, nos dice pues que, para sorpresa de todos, para los niños del cuarto ciclo, cuarto grado, los textos más difíciles de leer para ellos son los textos mixtos, o sea, aquellos textos que tienen una parte continua, una parte discontinua. Además, se pensaba que para ellos, ¿sí? Lo más facilito eran los narrativos. Y oh, sorpresa, no son los narrativos, son los textos instructivos. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente en las aulas lo que los maestros, ¿sí? Le estén dando a los niños, le estén facilitando, son instructivos. Por eso para ellos es mucho más sencillo.
¿Qué textos para ellos son más difíciles de leer? Son los expositivos y los argumentativos, porque al parecer casi no ponemos en contacto este tipo de textos con ellos. Entonces, cuarto ciclo me pide justamente que el niño se enfrente a estos textos, ¿sí? Variedad de textos con algunos elementos complejos. Y tercer ciclo me pide el estándar, que el niño también sea capaz de enfrentarse o leer diversos tipos de textos, o sea, esa diversidad de textos de estructura simple, es decir, esos textos con vocabulario sencillo, acompañado con imágenes, ¿sí? El lenguaje cercano al niño, de temas cotidianos que le dan justamente, ¿sí? Esa estructura simple en los que van a predominar palabras conocidas, las ilustraciones que les mencionaba, ¿sí? Que apoyan pues las ideas centrales del texto, ¿no? Donde sea capaz de obtener información poco evidente, distinguiéndola de otra semejante, ¿no? Pero que también realice inferencias locales, es decir, en cada uno de los párrafos, ¿no? ¿De qué trata este párrafo? A partir de la información explícita, que sea capaz de interpretar el texto, distinguiendo la información recurrente, o sea, que se repite, para que pueda construir el sentido global del texto, es decir, el tema, de qué trata todo el texto, ¿no? Pero también que sea capaz de emitir sus opiniones sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia experiencia, ¿sí? Miren, mientras que acá me pide que emita opiniones a partir de las ideas importantes y de su propia experiencia, acá ya pues, acá en cuarto ciclo, no es solamente va a dar opinión de su experiencia y las ideas centrales, sino de la intención de los recursos textuales más comunes y de sus previos, ¿no? Obviamente. Entonces, acá tenemos el estándar y miren cómo se va complejizando. Y entonces, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de ustedes un conjunto de fichas que recoge justamente aquellas necesidades de los estudiantes. Por eso dice fichas para seguir aprendiendo, ¿sí? Con algunas temáticas que van a complementar el uso de los cuadernillos, que podrían, ¿sí? De repente abrir, ¿sí? Algún texto de los cuadernillos para poder ampliar la información o poder iniciar. Entonces, vamos a pedir a Sandino, por favor, ya abrió la lámina. Entonces, acá tenemos las fichas para seguir aprendiendo. Tercer grado, leemos y escribimos rimas. A escribir poemas, es otra ficha, que de pronto no tenemos mucho material en las fichas o tenemos alguno y va a complementarse. Leemos poemas, seguimos leyendo poemas en tercer grado. En cuarto grado, leemos sobre una de las fiestas de la Amazonía peruana. Este es un texto expositivo, por ejemplo. Leemos un texto de opinión, es un texto argumentativo. Leemos una infografía, que es una descripción. Elaboramos una infografía. Entonces, como que el niño debe leer, no una, sino varias veces, para que luego ponga en práctica, ¿sí? La escritura, que él elabore su propio texto, ¿no? Quinto y sexto, leemos un artículo sobre un lugar interesante del Perú. Es un expositivo. Nos informamos más, otro expositivo por allí tenemos. Reflexionamos sobre cómo crear un eslogan y leemos anécdotas divertidas. Entonces, son algunas de las fichas que se ha puesto a disposición de ustedes, que prácticamente complementan los cuadernillos de trabajo que han sido entregados a los niños en cada una de las escuelas y que cada uno de ellos tiene, ¿no? Entonces, como que también por ahí tenemos otro material para poder complementar ese cuadernillo o poder ampliar una temática tal vez que se venga desarrollando, ¿no? En esos cuadernillos. La siguiente, Sandino. Entonces, el día de hoy voy a explicarles paso a paso o voy a compartir con ustedes el detalle de leemos una infografía de cuarto grado y la escritura de una infografía. Les voy a compartir detalladamente estas dos fichas. La siguiente, por favor. Si lo amplías un poquito, por favor.
La infografía, si lo amplías, la ficha de la infografía, por favor, Sandino. Bueno, nos va a ir compartiendo justamente leemos una infografía, es un texto discontinuo, es un descriptivo, pero es un texto no muy común para los niños, pero que necesitamos como maestros facilitar a los niños, trabajarlo con ellos, no una vez, sino varias veces. Entonces, esta ficha, ¿cómo está organizada? ¿Sí? Uno, el que aprenderé. Que aprenderé, todas las fichas parte de propósito. En este caso, aprenderé, ¿sí? Aprenderé, ¿sí? A deducir de qué trata la infografía que vamos a leer y reflexionaré sobre sus elementos. Así podré poner en práctica mis aprendizajes cuando escriba mi propia infografía. Entonces, cuando nosotros queremos que los niños hagan escritura o desarrollen la competencia de escribir, deben tener referentes. Esos referentes son las experiencias o los previos a los que se haya enfrentado. Recordemos que la escuela, ¿sí? Es la única que prácticamente, en este caso, a veces tiene que brindar esas oportunidades a los niños, dado que en casa tal vez los niños no han tenido contacto con ese tipo de textos. Entonces, ¿quién tiene esa responsabilidad? La escuela. ¿Y quién? Nosotros, ¿no? Entonces, eh, haber leído con ellos las primeras veces, leer juntos, ¿sí? Y luego acompañar o mediar para que el niño pueda leer este tipo de textos que no es tan común, ¿sí? Y que ellos a veces no saben cómo leerlo, ¿no? Dado que ustedes saben que las estrategias de lectura usadas para un narrativo no son las mismas que voy a usar al leer un texto, en este caso, ¿sí? En este caso que es un discontinuo o una infografía, ¿no? Entonces, la ficha dice, ¿qué debo hacer para lograrlo? Todas las fichas tienen también el pasito a paso. En este caso, voy a establecer mi propósito de lectura, que eso es fundamental. Todo lector parte de un propósito. Cuando nosotros leemos, no leemos porque en sí, ¿no? Leemos para informarnos sobre un tema, leemos para ampliar nuestra información sobre un tema que nos interesa, leemos nuestro propio texto cuando queremos corregirlo, leemos cuando vamos a hacer una exposición, ¿sí? Entonces, hay una variedad de propósitos que cada uno de nosotros como lectores lo tiene. Entonces, la idea es que también el niño, ¿sí? Obviamente, mediado por el maestro, puede establecer su propósito y un hábito, ¿no? ¿Sí? Que progresivamente va a adquirir esas estrategias, porque una de las estrategias de todo lector es que establezca su propósito de lectura. ¿Qué luego va a hacer? Va a ubicar información importante que se encuentra en diversas partes de la infografía que va a leer. ¿Qué más? Va a establecer relaciones de causa-efecto a partir de la información que proporciona el texto. Entonces, cuando yo digo que va a establecer, en este caso, vamos a llevar lo que el niño haga inferencias, ¿verdad? Va a relacionar las ideas importantes y deducir de qué trata el texto. Es decir, va a deducir el tema, ¿verdad? Y luego va a reflexionar y explicar sobre el sentido que cumplen las imágenes del texto. Como vemos, acá se están movilizando las tres capacidades. Entonces, cuando todo lector se enfrenta a un texto, no es que solamente moviliza una. Las tres capacidades son recurrentes, se movilizan. Entonces, que a veces priorizamos, sí, pues, pero siempre va a ubicar información, siempre va a hacer inferencias y obviamente debemos llevarlo a que el niño reflexione, ¿sí? Reflexione y emita opiniones sobre el texto que ha leído, ¿sí? La siguiente, por favor. Les comentaba que en esta fichita, el niño haremos que se enfrente a un texto discontinuo, ¿verdad? Sí. Entonces, este texto ha sido tomado, el texto, de una de las publicaciones del 2018 de la OMC, que había tomado a sus niños en EIB, ¿verdad? Entonces, la ciudad que resistió el tiempo es un texto descriptivo. En medio del desierto, al norte de Lima, se encuentra la ciudad más antigua de Caral. Los científicos han descubierto que sus antiguos pobladores hace 5.000 años ya realizaban construcciones resistentes a los temblores. También estos estudiosos han encontrado
que los habitantes de Caral tenían conocimientos avanzados del suelo y de las técnicas de cultivo, que esta primera parte o estos primeros párrafos me introducen, ¿sí? En el tema, me explican prácticamente, ¿sí? El tema. Entonces, justamente a un extremo vemos ahí un mapa, ¿no? Que me dice, Caral se encuentra en el distrito de Supe, provincia de Barranca, departamento de Lima, ¿sí? Como que este mapa, ¿sí? El mapa de justamente donde se ha ubicado Caral, al costadito ahí el mapa del Perú, seguramente va a ayudarme a mí como lector a complementar la información que me ofrece en todo el texto. Un poquito si subimos, Andino, por favor, el texto. Entonces, miren cómo está distribuida esta infografía. Tiene subtemas. Hay un título, pero tiene en negrita 1, 2, 3. Son 3 subtítulos que son 3 subtemas. Y una imagen central, ¿sí? Central, que es la ciudad de Caral. Y debajo de esta imagen central, otra imagen que complementa. Como ustedes saben que toda infografía, ¿sí? Toda infografía, yo voy a encontrar imágenes y lo que el niño acaba de leer son las imágenes, porque es la imagen la que habla de por sí sola y la información que va a complementar es justamente el texto, pero el texto complementa aquí información que justamente me está brindando las imágenes. Entonces acá hay que llevarlo al niño a que lea imágenes, pero también complemente con el texto. Entonces, su construcción. A pesar de estar hecha de piedra y barro, las construcciones de esta ciudad han resistido diferentes tipos de climas durante mucho tiempo. Entonces, miren el cuerpo de prácticamente el texto, me está complementando acá con la imagen. El 2, pirámide mayor y plaza circular. Es la construcción más importante de toda la ciudad. En su plaza circular se realizaban actos religiosos y grandes reuniones. 3. Conocimientos y uso de chicras. Las chicras son bolsas hechas con cuerdas de fibras de plantas, donde se ponen piedras. Los pobladores de Caral las usaron en las bases de sus construcciones para hacerlas más fuertes y resistentes. De esta manera, podían evitar los daños que los temblores o terremotos causaban a las casas, templos y plazas. La información justamente que o les acabo de leer del cuerpo de la infografía complementa la imagen donde hay un señor que está, ¿sí? Que está justamente cogiendo una chicra. Entonces, miren acá, me está en el subtema 1, 2 y 3, me van describiendo las características de la ciudad de Caral y cómo ha sido construida, ¿no? Y entonces acá la fuente de información o el autor de la infografía, pues me cierra acá y me pone con un pie de página las bases de cada pirámide son tan sólidas que se mantienen hasta nuestros días, dijo el arqueólogo peruano Igor Vela, que es el autor, ¿no? Y la fuente de la información, obviamente, es el texto, ha sido tomado de la UMC 2018 Minedo, ¿verdad? Sí, entonces lo que en esta ficha tenemos un texto de la OMC que es un descriptivo, es representado por una infografía, ¿verdad? A partir de esa lectura que seguramente ustedes la van a hacer, primeramente va a leer rápido el niño, una lectura rápida, va a hacer predicciones, una lectura pausada, me imagino, detenida, acompañada y mediada por ustedes para que puedan ir subrayando aquello más importante que está en el texto, ¿verdad? ¿Sí? Y luego propiciar el intercambio, ¿verdad? ¿Sí? De qué trataba el primer párrafo, el segundo párrafo, qué me cuenta la imagen o qué me dicen las imágenes, qué información importante habrá allí, ¿no? Entonces, luego yo voy a llevar a que el niño haga ese intercambio, ¿no? Entonces, responde oralmente las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere el título? ¿Cómo es organizada la infografía? ¿Sobre qué tratará el texto? Pero ese sobre qué tratará es a partir de los subtítulos, ¿no? ¿Sí? De cada uno de los párrafos que está allí centrado en los subtítulos, ¿no? Y obviamente la imagen va a complementar el tema. Lee la infografía y responde, ¿dónde se encuentra la ciudad más antigua de Caral?
Entonces, yo voy a regresar al texto seguramente para poder ubicar dónde se encuentra ubicada. A veces, como maestros, hemos regresado a veces a las aulas y hemos visto que a veces algunos maestros dicen, bueno, ya leíste una vez, no vuelves a leer el texto. El niño debe regresar al texto las veces que necesite, como nosotros lo hacemos. ¿No? Como lectores, nosotros a veces leemos una, dos, según lo que necesitamos, justamente regresamos al texto, ¿verdad? Y lo mismo, debemos dar oportunidad a que el niño regrese las veces que necesita el texto. Según el texto, ¿qué han descubierto los científicos respecto a los habitantes de Caral? ¿Sí? Regresaré al texto nuevamente para justamente ir dando respuesta, ¿no? Lee con atención y marca con una X la respuesta correcta. ¿Qué información presenta la infografía? Describe el lugar donde está ubicada la ciudad más antigua de América y las características de la zona. Describe cómo es la construcción más importante de toda la ciudad, su plaza, el lugar donde se realizaban actos religiosos y grandes reuniones. Describe las características específicas de Caral, los tipos y las formas técnicas de construcción, su ubicación y la antigüedad de sus construcciones. ¿Cuál será la respuesta, creen ustedes? ¿Mm? Podrá ser la primera, marcar el niño la primera, la segunda o es la tercera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de repente va a marcar la tercera después de haber revisado cada una de las alternativas. Pero obviamente para que llegue a ello, ustedes tienen que ir mediando al desarrollar esta ficha. Luego vamos a retarlo a que el niño reflexione sobre las imágenes, ¿no? Que acompañan al texto, es decir, a la infografía. Y luego le vamos a pedir que responda, ¿no? ¿Para qué el autor usó la imagen en el centro de la infografía? ¿Para qué lo usó? Para llamar la atención. ¿Para qué? ¿Para qué usó? ¿Sí? Entonces, eh, niño va a reflexionar sobre justamente, ¿sí? La funcionalidad de esta imagen en el texto, ¿verdad? La siguiente, subimos un poquito, creo que subimos ahí. Luego, lee con atención y marca con una X la respuesta correcta. ¿Para qué el autor usó la siguiente imagen en el texto? Para mostrar cómo es Caral, para mostrar dónde se ubica la ciudad de Caral, para mostrar cómo es la ciudad de Caral. ¿Cuál será? La segunda, ¿verdad? El mapa, con el mapa me contribuye justamente, ¿sí? A ubicar dónde se ubica la ciudad de Caral. Y como que en esta partecita nosotros también vamos a darle información sobre la infografía. Regresa a la infografía y ubica sus partes, ¿no? Apóyate en la información que ofrece el siguiente recuadro. Con rojito está justamente el titular, con verde está lo que corresponde al texto, con anaranjado el cuerpo, con azul la fuente y el crédito con verde. Entonces, ¿qué me dice ahí? ¿Qué información me da para el niño? ¿Sabías que la infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de una forma clara, directa y fácil de entender? ¿Cómo está organizada? Tiene un titular que expresa el tema que se va a desarrollar. El texto proporciona brevemente toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. Es decir, complementa la información que me brinda la imagen, ¿verdad? El cuerpo, la información visual. Entonces, la información visual que puede ser tablas, puede ser mapas, puede ser imágenes, en este caso, la ciudad de Caral, ¿qué vendría a ser entonces? ¿Texto o cuerpo? ¿Qué sería? Sería el cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, allí la fuente indica dónde se ha obtenido la información y el crédito es el nombre del autor de la infografía. Entonces, el niño tiene que tener claro todos estos elementos porque luego lo vamos a retar, ¿sí? Para que el niño haga su propia infografía y tenga en cuenta toda esta información, ¿no? Y siempre cada una de las fichas lo lleva para que el niño reflexione, ¿no? Sobre lo que él aprendió, qué actividades realizó para lograr su propósito, qué logros tuvo, qué aspectos le faltan por lograr. Lo que quería también a ustedes aclararles es que si tuvieran 2 horas de comunicación, no es que en las 2 horas van a correr para que desarrollen esta ficha. Podría ser que la ficha la van a trabajar tal vez, ¿sí? La van a trabajar en dos partes. Eso va a depender.
también del ritmo de cada uno de los niños, ¿sí? Tal vez van a leer en la primera actividad, leen, van a subrayar ideas importantes, ¿sí? Y solamente se van a quedar en el intercambio. El intercambio es el diálogo que establezcan los niños, como les decía. Y es importante, ¿por qué? Porque aquel niño que no entendió o algo vacío hubo durante la lectura, en ese intercambio, cuando los niños dialoguen, cuando ellos intercambien la información sobre la comprensión del texto, aquel niño que estuvo distraído como que va a ir entendiendo, va comprendiendo, va aterrizando de qué trata el texto. Y ya cuando va a desarrollar una fichita que le den, ¿sí? O va a ser un organizador o va a elaborar un resumen, entonces como que ya va a tener mayor claridad. Entonces podría ser que pueden trabajarlo en dos momentos. Eso va a depender de cada grupo de los estudiantes, obviamente ritmo, ¿sí? Y el cómo se hayan organizado ustedes. Entonces, yo voy a ir, maestro, orientando, acompañando a que mis niños vayan avanzando en el desarrollo de esta competencia, ¿sí? De lectura. En los cuadernillos de cuarto grado que han llegado a las escuelas, tienen de tercer grado, hay temáticas de la infografía, a que el niño lea, entonces, a que el niño también escriba, entonces, ustedes también pueden improvisar otras infografías tal vez que tengan a la mano, que han sido seleccionadas, pero que respondan a estas características y acercar a los niños a través de diferentes situaciones y como que la temática para él sea mucho más familiar, ¿sí? Entonces se sienta más preparado y pueda justamente enfrentarse con éxito a este tipo de textos. Sí. Bien, vamos con la segunda, Sandino, por favor. Ahora sí, para elaborar una infografía es importante que el niño tenga referentes. Eso es fundamental. No podemos pedir que el niño, sí, va a elaborar un cuento o va a elaborar una anécdota o va a elaborar una tarjeta, menos va a elaborar una infografía si no tiene referentes. ¿Qué son sus referentes? Los referentes son justamente aquellos textos que el niño ha leído y sabe qué dice. En este caso son referentes confiables. ¿Y quién le va a ofrecer? Ustedes. Puede ser que llevan esta infografía, pero no va a ser la única. Tal vez en la comunidad, en las tiendas, en los hospitales o las postas, hay infografías, ¿sí? Que justamente son propagandas, son afiches que nos pueden ayudar. Entonces, podemos conseguirlas tal vez y acercar a nuestros niños la mayor cantidad de textos, en este caso, si van a elaborar infografía, otras formas de infografía para que el niño se pueda familiarizar y se enfrente a esos textos. Entonces, ello es muy importante. Y habiendo el niño ya leído una, dos, tres veces, entonces ya puedo yo decir, ahora sí vamos a elaborar una infografía, pero también la primera vez vamos a elaborar el grupo total o el grupo clase o todos los estudiantes. No lo puedes decir, ahora elabora tú solito. No, tengo que acompañarlo, tengo que orientarlo. Una vez que lo acompañé, hemos elaborado juntos un texto, luego el siguiente texto con todos sus procesos, ya voy a dejarle, lo voy a soltar un poquito para que lo haga él. Pero previo a ello, yo tengo que enseñarle cómo paso a paso voy con ellos trabajando, vamos juntos viendo, vamos planificando, vamos organizando nuestras ideas, vamos escribiendo nuestro primer borrador, vamos revisando, vamos mejorando y luego vamos escribiendo la versión final para poderla entregar justamente a su destinatario. En este caso, si los niños van a elaborar infografía, ¿para qué va a ser? ¿Para qué? Para que puedan divulgar en la comunidad algún evento. Veamos acá qué nos dice. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a escribir una infografía sobre el cuidado del planeta, que luego compartiré con mis compañeros y familiares. Es que todo tiene que tener un propósito, ¿sí? Entonces, si escribo un afiche o algo, es para que publiquen o coloquen de repente, ¿no? O compartan con sus compañeros o con la comunidad, ¿verdad? O hacer o para una determinada público en general, pero háganlo llegar. O propiciar que los niños hagan llegar ese texto a su destinatario.
¿Qué debo hacer para lograrlo? Escribir mi propósito de escritura, planificar mi escritura de mi infografía, organizar mis ideas en relación a la ciudad, al cuidado del planeta y expresarlo con imágenes y palabras que se complementan, corregir una nueva versión o lo que sea necesario para que las ideas sean más claras. Si acá escribí yo mi primer borrador cuando organicé mis ideas, acá debo revisar un documento. No se puede hacer, no se puede pasar de la primera versión sin corregir a que se entregue. No, primero debe corregirse. Se corrigió, ahora sí, sus ideas, ¿sí? Deben ser mejoradas y corregidas con todo ese proceso. Obviamente el proceso de producción tampoco se hace en una sola vez. Tal vez esta infografía necesito hacerlo hoy, trabajo, mañana reviso, pasado mañana mejoro. Va a depender mucho del ritmo y estilo de cada uno de sus niños. Subimos, por favor. Lee con atención. Los estudiantes del cuarto grado están muy entusiasmados por participar en la presentación de los resultados de investigación sobre el cambio climático. Realiza, dice, en fuentes bibliográficas. Subimos, por favor. Acá, de todas maneras, le estamos proporcionando otro referente. Si bien es cierto, ya leyeron una infografía sobre la ciudad de Caral, acá, antes de hacer lo que escriban, le damos nuevamente otro referente de una infografía. Esta infografía es justamente sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias. Nótese que siempre está la imagen central que está resaltando, ¿sí? Y obviamente hay otras imágenes de lo que se va a tratar también, ¿no? Entonces, subimos, por favor. Un poquito, si es que es importante que antes que el niño escriba, alcancemos a ellos los criterios que va a tener en cuenta para revisar su texto. En este caso, vamos a nosotros compartir con ellos con qué criterios va a revisar su infografía. Si el título de la infografía se relaciona con la información que contiene, si la información de la infografía combina imágenes y palabras, si la información que presenta guarda relación con el tema de la infografía, las imágenes que contiene se relacionan con el cambio climático, los tamaños de letra se presentan, las infografías podrían distraer al lector. La infografía presentada tiene como propósito llamar la atención del lector. La información que contiene la infografía ayuda al lector a comprender causas y consecuencias del cambio climático. Entonces, ya el niño, cuando tiene claridad, qué cosas va a tener que él trabajar y qué cosas tiene que llevar listo porque mañana va a ir al colegio. Entonces, el niño tiene que justamente tener, o antes de hacer el texto, claridad en estos criterios, ¿no? Que va a tener en cuenta cuando elabore su primer borrador. Entonces, acá empieza ya el proceso de la planificación, ¿no? Piensa sobre qué tema te gustaría elaborar la infografía. Elige y propón uno, ¿sí? En este caso, esta ficha, todavía cuando el año pasado se publicó, decíamos que de repente podía pedir ayuda a su familia, ¿no? Que de repente estaba en casa, algunos niños, y podían pedir, ¿sí? A alguien de su familia que le ayude. Por eso decía, acciones para mitigar el calentamiento del planeta, nuevas fuentes de energía que no produce el efecto invernadero u otro. Eran algunas alternativas que se le dieron, ¿no? Entonces, acá responde, ¿para quién o quiénes elaborará su infografía? Siempre todo texto que se haga tiene que tener en cuenta el destinatario. ¿Para qué quieres elaborar tu infografía? Es el propósito. Si leo, debe ser con propósito. Si escribo, debe ser con propósito. Si voy a expresar o voy a hacer una exposición o voy a participar con un texto oral, también tiene que tener propósito. Nosotros nos comunicamos con un propósito, sea mediante el lenguaje oral o mediante el lenguaje escrito. Y eso lo hacemos en nuestra vida diaria. Y eso hacerlo en nuestra vida diaria tenemos que llevarlo también a la escuela, ¿verdad?
La siguiente, o subimos un poquito, por favor. Entonces seguimos con la ficha. Luego, ¿qué me dice? Que pide ayuda a un familiar. Decíamos que cuando esta fichita se publicó, dijimos de repente la familia está cerca, en casa, ¿no? En este caso, él puede pedir ayuda a un compañero, a una compañera o a la maestra, tal vez, ¿no? Sí, sí, en caso, claro, que él necesite. ¿Sí? O persona que te acompaña para buscar las fuentes confiables. Una fuente confiable puede ser algún afiche o alguna infografía que el niño ha leído. Es fuente confiable porque el maestro o la maestra, antes de ofrecer a los niños, lo ha tenido que revisar bien. Y eso queda justamente dentro del aula, en el letrado del aula. Cuando hablamos de letrado, no solamente los primeros grados llevan letrado, también cuarto grado, quinto grado y sexto grado, siempre y cuando este material que leyeron, en este caso una infografía, ¿sí? Se use como fuente de información confiable, porque ha sido seleccionado, se ha validado y entonces es una fuente confiable que va a ayudar al niño a seguir avanzando en el desarrollo de su competencia lectora, ¿sí? En todo caso, si algunos tienen tableta, tal vez pueden acceder a internet por allí o tal vez hay algún diccionario, ¿sí? O otro programa, pero siempre con la bendición de los padres para que puedan ayudar o acudir a una fuente confiable, ¿no? Sobre el tema, porque va a revisar para hacer una infografía como tiene, de todas maneras, han visto que tiene información. ¿Se acuerdan que la infografía que hemos leído tiene esa primera parte, explica? Dado que un texto no es puro. Me explica y luego me describe y luego me sigue describiendo. Es descriptivo porque lo que más prima es la descripción, pero me está dando información de alguna fuente que el autor había investigado, alguna fuente confiable. En este caso, los niños también tienen que seguir ese proceso. Si van a hacer una infografía sobre un tema que eligieron, tienen que consultar fuentes bibliográficas, sacar anotaciones para que esa información la puedan organizar. Entonces, no es que me siento y ahorita me pongo a escribir y hago, no. En este caso, pues tienen que justamente buscar, ¿sí?, información sobre alguna fuente confiable, sea en algún libro o tal vez en internet, pero de la mano del maestro o la maestra, para que no vaya a ir a otros portales, ¿verdad? Sino es buscar información en fuentes confiables ante la información que elegiste. Entonces, acá va a ir el niño buscando esta información, ¿no? Y recién, allí es donde va justamente seleccionar las ideas, las va a anotar, las va a sintetizar, sí, las va a organizar para que pueda seguir como la información que necesita para elaborar su infografía. Pero no es solamente eso, también va a buscar imágenes. Recuerden que una infografía, sí, no es solamente texto, también las imágenes van a hablar por sí solas. Entonces, el hacer que las imágenes hable por sí solas, yo tengo que buscar imágenes potentes a los niños, o en caso que los niños no consiguieran, pueden ellos dibujar también sus imágenes que van a considerar en la infografía, teniendo en cuenta que esas imágenes también comuniquen o den información sobre algo, ¿verdad? Y entonces, si no, en caso de no tener imágenes, como reitero, pueden hacer sus dibujos, ¿no? Y luego viene ya pues escribir el primer borrador, ¿no? Donde el niño una hoja de reciclaje en su cuadernito borrador, hará la distribución, ¿sí? Hará como, ¿sí?, un primer borrador para poder combinar texto e imágenes, ¿no? Y de acuerdo a la temática que el niño ha elegido, hacer su primera infografía. Obviamente tiene que tener en cuenta las características, cómo es el título, su imagen central, ¿sí? Otras imágenes que se relacionen con la información que procesaron. Esta información tiene que estar ordenada y bien distribuida. Además de ello, debe considerar los diversos tamaños de letra, es decir, reunir las características que han observado, ¿no? Entonces, eh, siguiendo todos estos procesos, se hará el primer borrador. Una vez que tengo el primer borrador, no lo puedo entregar así con todos los errores y horrores. Tengo que acompañar, mediar, para que el niño pueda
buscar, ¿sí? Justamente mejorar ese texto. Tiene que buscar corregir. ¿Con qué lo va a hacer? ¿En qué se va a apoyar? En los criterios que le hemos dado, ¿sí? Y acá lo tienen ustedes marcado con, está dentro de algunos, no son círculos, son óvalos, ¿no? Pero estos criterios les dimos al inicio. Y esto mismo va a usarlo para que él revise su primer borrador. El título expresa el tema de mi infografía, guarda relación, las imágenes me ayudan a comprender aquella imagen que he considerado, mi texto tiene un punto final, usé, todo, usé un tipo de letra más grande para el título que lo diferencia y llama la atención, captura la atención del lector. Comencé cada texto con mayúscula, entonces todo ello debe tener en cuenta. Una vez que corrigió, no va a quedarse ahí, va a tener que pasar sí, en limpio, con una letra clara, legible, porque va a ser leído por otro. Eso sí, siempre tenemos que recalcar a nuestros niños, que cuando escribe textos, tiene que su versión final hacerlo con letra clara, con letra legible, porque otra persona lo va a leer. Entonces, tiene que estar escrito así. Entonces, pasa en limpio tu infografía, muestra a tu profesor, dice, cuando asistas a clases, reflexiona sobre el trabajo registrado y pregunta, ¿no? ¿Qué dificultades tuviste al desarrollar esta ficha? ¿Qué necesitaste mejorar? ¿Sí? Entonces, una vez que ya he mejorado mi texto, ¿sí? Lo he mejorado, ya puedo decir que ahora sí, ya mejoré, el texto está listo para compartir con el destinatario o con los destinatarios, ¿no? Entonces, una vez que ya está listo, ahora sí vamos a publicarlo o vamos a enviarlo o vamos a entregarla al destinatario para quién es ese texto. Porque no podría ser que yo maestro, yo maestra, propicie que mis niños elaboren un texto, sea una infografía, sea un poema, sea una anécdota, para que yo le ponga una A, una B, una C. No, texto que los niños escriben debe tener un destinatario y debe llegar a ese destinatario, sobre todo llegar a él, ¿sí? Entonces, es importante justamente que en cada uno de los textos que yo produzca, que yo escriba con mis niños, siga estos procesos de corregir, de mejorar, de escribir el primer borrador y todo ello. Entonces, no sé si tendrán algunas preguntas. Todas las fichas, todas están organizadas de la misma manera, en qué aprenderé, el propósito y qué necesito hacer para aprender. Y tiene todos sus procesos. El proceso lector en las fichas de lectura y todos los procesos de producción de textos en caso de escritura, es decir, la planificación, textualización, revisión y el que mejoren sus fichas. Todas tienen, todas. No sé si tendrán alguna pregunta por ahí, seguramente que nos van a decir. Me imagino que, no sé, voy a ver el chat, no sé si habrá, nos comentan por ahí, si hay preguntas, tal vez. Si hay preguntas, no sé si nos comentan por allí. No, estimada Lucrecia, todavía no tenemos consultas al respecto, todo claro. Esas son las fichas que tenemos a disposición de ustedes, que las pueden encontrar ¿sí? En el portal Peroeduca, que las pueden encontrar en, en la tableta, aquellos que han recibido, ¿sí? Donde están las secuencias completas, están completas, pero también en ese portal encontramos también un conjunto de fascículos, hay un fascículo leemos y escribimos que también va a movilizar, ¿sí? Sobre todo las competencias de lee y escribe de aquellos niños que no se apropiaron del sistema de escritura. Les comentaba que tenemos un grueso que se ha ampliado, una bolsa que se ha acrecentado de niños que no leen y escriben, pero justamente en Portal Peroeduca, donde les mostraba Sandino, ahí tenemos 8 fascículos de leemos y escribimos para estos niños que no se apropiaron del sistema de escritura. ¿Sí? Entonces ahí el maestro o la maestra podrá revisar aquel fascículo que necesite usarlo con sus niños. Desde leemos portadas de los libros, leemos retaílas,
leemos canciones, ¿sí? Leemos cuentos, escribimos cuentos. Estas 8 fascículos, hay fascículos para los niños, hay orientaciones para los maestros, hay orientaciones para los padres, es decir, son completas. Les invitamos a revisarlos, a leerlos y sobre todo a ponerlos en práctica. Sí, por ahí no sé si algo más nos tendrían que decir. No sé si algo más nos tendrían que decir. Vamos a continuar ahora, Lucrecia. Muchas gracias. Sí, Vamos a pasamos al continuar siguiente. ahora. Ok. Sí, Sí, bueno, te doy pase, Sandino. Gracias. gracias, Lucre. Muy bien, vamos a continuar ahora haciendo la presentación relacionada a cómo estas fichas nos pueden ofrecer una oportunidad para también desarrollar la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. La idea de este espacio es visibilizar justamente estas oportunidades que las fichas nos pueden permitir para desarrollar esta competencia. Pero antes, voy a poner en modo presentación. Listo. Pero antes, un poco para reflexionar en torno a esta competencia, quería preguntarles, a ver, ¿será suficiente que los niños, cuando interactúan con la tableta, con los materiales digitales que les hemos mostrado, por ejemplo, o cuando utilizan las aplicaciones que tienen las tabletas, ¿no? ¿Será suficiente que ellos interactúen para decir que están desarrollando la competencia, se desenvuelven en los entornos virtuales generados por las TIC? ¿Bastará que ellos manipulen, ingresen, naveguen, interactúen para decir que están desarrollando la competencia? Un poco de eso es lo que vamos a tratar de responder en lo que sigue de la presentación a partir de estas fichas que ya nos ha compartido Lucrecia. Vamos a tratar de encontrar algunas oportunidades que nos permitan prever en nuestra planificación cómo podría desarrollar esta competencia, ¿no? Se desenvuelven los entornos virtuales generados por la TIC, porque estas fichas que se encuentran en las tabletas, están en PeruEduca, se encuentran en los entornos virtuales. Entonces, si están en los entornos virtuales, quiere decir de que es una oportunidad para que ellos también puedan desarrollar esta competencia. Vamos a partir primero un poco por recordar, por retomar, por repasar qué significa esta competencia, qué comprende esta competencia. Para empezar, creo que todos recordamos que es una competencia de naturaleza transversal, es decir, que puede ser desarrollada a través de las diversas competencias del currículo nacional, ¿no es cierto? Y comprende 4 capacidades, ¿no? Personaliza los entornos virtuales, gestiona información del entorno virtual, interactúa en los entornos virtuales y crea objetos virtuales en diversos formatos. En cuanto a esta primera capacidad, personaliza entornos virtuales, tiene que ver principalmente con esta adecuación de acuerdo al bienestar del propio estudiante, pero también a la eficiencia, ¿no? Al bienestar nos referimos a que, por ejemplo, qué es aquello que para él le resulta saludable, por ejemplo, si es que tiene mucho brillo en la pantalla, si se me acomoda mejor la visión de repente horizontal o vertical, ¿no? Se refiere a eso. También decía de que tiene que ver un poco con la eficiencia del trabajo, aquello relacionado, por ejemplo, qué elementos, qué configuraciones, qué modificaciones tengo que hacer en el entorno virtual que me permita ser más eficiente en lo que estoy haciendo, ¿no? Lo vamos a ver ahora con unos ejemplos más detalladamente, justamente a partir de la ficha que nos ha presentado Lucrecia. La otra capacidad, la capacidad de gestión e información del entorno virtual, consiste principalmente en cuatro aspectos relacionados con la gestión de la información, ¿no? Primero, con determinar mis necesidades de información. Segundo, tiene que ver con buscar o localizar la información que estoy necesitando. Tercero, tiene que ver con la evaluación de la información.
Y cuarto tiene que ver con cómo almaceno, cómo guardo la información que he encontrado, con la información que manejo. Luego, la otra capacidad, la de interactúo en los entornos virtuales, tiene que ver, se relaciona, ¿no?, con cómo me comunico, cómo comparto, cómo interactúo, cómo hago llegar estos mensajes, ¿no?, de repente a mis pares, de repente a la comunidad, a otras personas, ¿no?, utilizando los recursos que me ofrecen la tecnología, en este caso específico, la tableta. Y luego la cuarta capacidad, crea objetos virtuales en diversos formatos, tiene que ver con construir, con editar, con crear materiales digitales, ya sean como, por ejemplo, infografías, es un claro ejemplo, pero también podrían ser videos, podrían ser composición de imágenes, podría ser programar un recurso interactivo en Scratch, por ejemplo, etc. Entonces, la idea es movilizar estas 4 capacidades de manera, ¿no?, combinada a lo largo de una situación. En este caso, vamos a ver cómo lo podríamos hacer a través de la ficha. Son, como les decía, algunos ejemplos, algunas formas, ¿no?, algunas sugerencias que podrían inspirarnos un poco para que puedan también ustedes considerarlo en la planificación, en su planificación, ¿no?, cuando vayan a trabajar estas fichas, o puedan trabajar también, pueda servir como referencia en otras situaciones donde trabajen también la competencia, por ejemplo, de lectura en este caso, ¿no? Veíamos en la ficha que en la actividad número 6 señalaba Lucrecia en la ficha de elaboración de infografías que decía así, ¿no?, la indicación: pide ayuda a un familiar o persona que te acompaña para buscar en fuentes confiables información sobre el tema. ¿Qué elegiste para tu infografía? En una página de tu cuaderno o en tu tableta, anota la información que vas encontrando. Entonces aquí yo he resaltado algunos términos clave, creo que nos pueden ayudar mucho para poder un poco aterrizar cómo movilizar la competencia desde esta actividad, ¿no? Los chicos ya han planificado previamente, ya han determinado el propósito, ya han determinado a quién van a dirigir su infografía, pero queda esta actividad de buscar en fuentes confiables, ¿no?, información sobre el tema y anotar la información que vas encontrando, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad que nos permite movilizar, por ejemplo, la capacidad de gestión de información del entorno virtual. Y como les decía hace un momento, movilizar esta capacidad implica tener presente estos 4 aspectos que se pueden movilizar, ¿no? A ver, uno es identificar necesidades de información, la otra es buscar y localizar información, la tercera es evaluar la información que he encontrado y la cuarta es guardar la información. Vamos a ver aquí. Primero, identificar necesidades de información. Podemos movilizar esta capacidad preguntando a los chicos, bueno, antes de buscar de manera tan general la información, invitándolos a que se pregunten qué información necesitan encontrar de manera específica, qué información tendrían ellos que encontrar para elaborar su infografía, ¿no? Ellos han seleccionado, por ejemplo, que pueden buscar y van a hacer su infografía sobre el cambio climático, también creo que habían buscado sobre el efecto invernadero. Tendrían que buscar, ¿no?, de manera específica, identificar cuál es su necesidad de información, qué es exactamente lo que tienen que encontrar, ¿no? Luego, ¿dónde van a buscar esa información? También podemos promover que los estudiantes se pregunten, ¿dónde voy a buscar esta información?, ¿no? Voy a buscarlo, por ejemplo, en Internet. Voy a buscar, si tengo acceso a los recursos, si tengo la tableta, si tengo acceso quizá al aula de innovación, o a otros, si están en casa de repente también, si tienen formas de ingresar a Internet, pueden buscar información. La gente, es normal que las personas busquen información en Internet, eso es uno. Lo otro, pero también puede ser quizá si tienen acceso a la biblioteca escolar, ¿no es cierto? O también si es que tienen otros medios de encontrar información en la biblioteca en casa, en el aula, etc., ¿no? Entonces podemos propiciar estas preguntas para movilizar esta capacidad. Luego,
con qué voy a buscar información, ¿no? ¿Con qué voy a buscar? ¿Qué herramientas emplearé para encontrar esta información que estoy buscando? Voy a buscar, por ejemplo, si mi opción es buscar en Internet, tengo esta posibilidad de buscar en Internet, entonces, ¿qué voy a utilizar para buscar esta información? Ingresaré a un navegador. Los chicos conocen qué es un navegador, un motor de búsqueda, o si es que tengo de repente un repositorio en la tableta con lecturas, ¿no? Con textos informativos o con algún otro material, si van a buscar ahí. De repente pueden buscar en la misma tableta, pueden hacer uso de algún navegador, algún motor de búsqueda. Esta es una opción, también es una forma de que ellos se puedan aproximar un poco a interactuar con este tipo de herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a ingresar a la tableta. Voy a compartir un segundo, por favor. La presentación. Voy a compartir, a ver. A ver. Estoy ingresando, por ejemplo, a la tableta, ¿no? Y en la tableta los chicos, los niños, pueden utilizar, por ejemplo, el navegador de Google, ¿no? Para buscar los términos que quieren encontrar, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a buscar, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Cambio climático. Esa es una forma como pueden buscar los estudiantes, ¿no? Pero también hay otra forma. De repente pueden utilizar un navegador más apropiado para su edad. Si son muy pequeños, recuerden que siempre tienen que estar acompañados por un adulto. Un navegador para niños puede ser Bunny, por ejemplo, bunny.org. Este es un buscador seguro para niños. Google puede arrojar resultados que no necesariamente son seguros para los menores. Entonces pueden utilizar este navegador y desde aquí pueden escribir, por ejemplo, ¿no? Efecto invernadero. Aquí. Efecto invernadero. Y me muestra una serie de resultados, por ejemplo aquí, de páginas, vamos a decirlo, más acorde con la edad de los estudiantes. Eso también es una manera de poder encontrar y de buscar información con herramientas más seguras para ellos. Volvamos a la presentación. Aquí. ¿Qué más? ¿Cómo voy a buscar esa información? Esto también es muy importante porque podemos preguntarle y podemos darle algunas ayudas a los estudiantes que nos permitan, graduando siempre de acuerdo a la edad. Por ejemplo, ¿cómo voy a buscar la información? Aquí podemos aprovechar también algunas estrategias que nos permitan realizar algunas búsquedas efectivas de información en Internet. Por ejemplo, ayudarles a determinar cuáles serían las palabras claves que tienen que utilizar para tener una mejor búsqueda en Internet, para encontrar lo que están buscando, ¿no? También pueden utilizar herramientas de búsqueda, pueden utilizar búsquedas avanzadas en el navegador, pueden utilizar algunos operadores de búsquedas y pueden utilizar búsquedas específicas en la página, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver aquí. Voy a ingresar nuevamente a la tableta, desde aquí, y vamos a regresar nuevamente acá, a Google, por ejemplo, ¿no? Y decíamos de que estaba buscando, por ejemplo, ahora voy a buscar efecto invernadero. Efecto invernadero.
Entonces aquí, por ejemplo, escribir efecto invernadero puede ser un par de palabras claves, ¿no? Unos términos, o también podríamos utilizar algunos términos relacionados, ¿no? Que ellos tengan que utilizar para encontrar lo que están buscando. Otra forma, decíamos, era utilizar herramientas de búsqueda. Google, por ejemplo, tiene algunas herramientas aquí en la parte inferior de donde se escribe las palabras claves, tiene algunas herramientas de búsqueda. También puede, por ejemplo, utilizar, no sé, por fecha, el último año, información más reciente, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Otra forma es hacer o utilizar quizá, a ver, herramientas de búsqueda, ¿no? Búsquedas avanzadas. En la parte inferior aquí también van a encontrar búsquedas avanzadas, donde de repente pueden incluir palabras exactas o qué otro tipo de palabras quieren que se excluya, donde digan ninguna de estas palabras. Inclusive pueden seleccionar el idioma. El idioma si quieren que aparezca en inglés, en español, la región, de repente no aquí, en Perú, sino, por decir algo, quizá en Argentina, ¿no? Resultados de Argentina, incluso el tipo de formato del archivo, por ejemplo, en PDF, ¿no? Y le doy buscar y los resultados que me va a mostrar son de este tipo, por ejemplo, ¿no? De la página de argentina.gov.ar en archivos PDF, por ejemplo, ¿no? Son algunas formas, algunas estrategias que nos permiten realizar búsquedas más efectivas, ¿no? Otra forma, por ejemplo, de movilizar esta capacidad también cuando realizamos búsquedas es identificando, por ejemplo, el autor del documento también, ¿no? Cuando decimos hay que buscar y localizar información, una vez que tenemos, por ejemplo, aquí una información que hemos encontrado en la web, también es importante saber quién lo ha elaborado, quién es el propietario o quién tiene los derechos de autor. Es una interesante forma también de poder introducir a los estudiantes en estos aspectos, ¿no? De derechos de autor, autoría, propiedad intelectual, licencias, estos términos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el autor? Los niños tienen que saber que en los entornos virtuales también hay, esto no se genera de la nada, sino que son personas, instituciones, ¿no? Que generan este material y por lo tanto tienen una autoría y merecen que se reconozca la propiedad intelectual de estas personas o instituciones, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Estamos... A ver. Aquí, identificar fuentes confiables. ¿Cómo identifican ellos fuentes confiables? También hay algunas formas, algunos criterios que podemos aplicar para que los niños identifiquen fuentes confiables, porque era lo que pedía la consigna también, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, compartir con los estudiantes que tengan en cuenta cuáles son las extensiones de las páginas que visitan. Generalmente, las páginas confiables, que contienen información confiable, tienen esta extensión, .edu, .gov, .org, entre otras, pero estas son como que las más relevantes quizá que pueden ayudarles a esta edad, ¿no? En la edad en la que se encuentran los estudiantes en cuarto grado. Páginas sin publicidad o elementos de enganche, también hay que un poco reflexionar con los niños sobre ¿por qué las páginas tendrían publicidad, ¿no? Muchas veces las páginas que tienen un propósito inicial, ¿no? Que no necesariamente es la de brindar información confiable, sino lo que busca es generar tráfico, ¿no? Es decir, que la gente vaya a su página, ¿no? Entonces utiliza otros elementos de enganches como la publicidad, ¿no? Incorporan banners o enlaces que pide, por ejemplo, que haz clic aquí para ganar tal premio, ¿no? Entonces todos esos elementos también hay que ayudar a los estudiantes a que ellos puedan reconocer cuando una página
no necesariamente es confiable, ¿no? Y un criterio para determinar es este, ¿no? Cuando tiene publicidad, cuando tienen estos elementos que lo llaman, le invitan, que buscan atraparlo, o también cuando le solicitan datos personales. Definitivamente cuando una página pide datos personales del niño, hay que tener mucho cuidado y evitemos justamente tratar de que ellos lo hagan, y por eso es súper importante que sea un adulto quien acompañe, ¿no?, a los niños cuando ingresan a internet a buscar información. Finalmente, como decía hace un momento, ya un poco iba mencionando al respecto, esta es una oportunidad también valiosa para que los estudiantes, cuando encuentren su información, vean de quién es, ¿no?, a quién le pertenece, quién lo ha elaborado, dónde lo ha encontrado. Entonces, es necesario respetar, ¿no?, esta capacidad. También implica el respeto por la propiedad intelectual de las otras personas, ¿no?, de los que han creado. Por eso es importante que también tomen nota. Ahí dice, ¿no?, anota la información que vas encontrando. ¿Pero qué información? Información que voy encontrando en mi navegación, pero también información sobre quién, dónde lo he encontrado, quién es el autor, ¿no?, quién lo ha publicado. Luego seguimos con evaluar la información, ¿no? Una vez que ya hemos buscado, hemos localizado la información, no necesariamente todo me sirve, ¿no es cierto? Entonces podemos también movilizar esta capacidad cuando preguntamos a los niños, que los mismos niños se pregunten, ¿no? ¿Contiene la información que necesito? Recuerdan que inicialmente, cuando ellos determinaron sus necesidades de información, se preguntaron, ¿qué información necesito encontrar? Bueno, en esta parte, al momento de evaluar la información que han encontrado, porque seguramente han encontrado mucha información, tendrían que preguntarse, ¿contiene la información que realmente necesito? O sea, la que voy a utilizar. ¿Leí más de una fuente de información? ¿Contrasté con otras fuentes de información o me quedé solamente con una? ¿No? Algunos expertos señalan que al menos tendrían que ser 3 fuentes de información y las 3 tendrían que coincidir, ¿no es cierto? Si es que para determinar que una fuente es confiable, ¿no? Y la otra pregunta que también se puede hacer es, ¿pregunté a otras fuentes de información? Porque no todo es internet. También pueden preguntar quizá a su maestra, si están en casa, a sus padres, a otros compañeros, a otros profesores o a otros adultos que quizá manejen el tema o que puedan acceder a ellos, ¿no? De repente son expertos o es algún profesional relacionado con el ambiente, quizá tenga mayor dominio del tema y por lo tanto le pueda dar algunas luces para recoger información o contrastar o validar aquella información que han encontrado. Y luego, ¿dónde anotaré? Guardar la información, ¿no? ¿Dónde anotaré la información? Esta es otra forma también, otro elemento que se puede o se debe tener en cuenta para movilizar esta capacidad. ¿Dónde anotaré la información? ¿No? En un Word, en mi cuaderno, en una hojita en la tableta, ¿no? En un documento, en un procesador de texto, en alguna herramienta, alguna aplicación, ¿dónde voy a anotar? Pero también es importante que sepa, así como he decidido dónde voy a anotar esta información, dónde la voy a guardar, si es un PDF, dónde la voy a guardar, dónde la voy a poder recuperar, ¿no? Es decir, tengo que buscar en la tableta la carpeta donde se descargan los archivos, por ejemplo. O si ya he seleccionado la información, ¿dónde voy a guardar mi hojita, por ejemplo, de procesador de texto, ¿no? Sea Word o cualquier otra aplicación? ¿Dónde se está guardando? ¿Dónde voy a guardar? O si ya lo guardé o no la he guardado todavía. Porque a veces toman nota, van recogiendo información, pero no la guardan. Y al final, la información, cuando quieren recuperarla, que es el propósito de guardar también, no la encuentran, ¿no? Entonces hay que recordarles siempre que se guarda la información porque la necesitan, porque la van a necesitar. Por lo tanto, tienen que saber dónde la están guardando, cómo la voy a organizar, cómo la voy a almacenar dentro de una carpeta, separados por subcarpetas,
¿no? Todos estos elementos nos ayudan a movilizar esta capacidad de gestionar la información en esta actividad puntual, ¿no? Como hemos visto, son varios elementos que nos permiten y que nos dan un poco de apoyo para poder considerar movilizar esta capacidad en esta actividad. Pero esta actividad también nos permite movilizar la otra capacidad, porque recordemos que se tienen que movilizar las 4, ¿no es cierto? Las 4 capacidades. Entonces personaliza entornos virtuales también. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos movilizar esta capacidad también en esta actividad o en cualquier otra en realidad? Porque esto que les estoy diciendo de personaliza, por ejemplo, aplica para cualquier situación. Vamos a ver. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Voy a ingresar otra vez aquí. He ingresado nuevamente a la tableta. Estoy dentro de la tableta. Mire, y podemos, yo les decía 2 cosas hace un ratito. Cuando movilizamos esta capacidad de personalizar los entornos virtuales, es porque nos orientamos principalmente hacia 2 aspectos, ¿no? Uno, el bienestar, es decir, aquello que me da mayor comodidad, ¿no? Porque me resulta más fácil, más cómodo. De repente tengo problemas de edición, no me gusta que tenga tanto brillo, ¿no? Entonces, tiene que ver uno con estos elementos, ¿no? Con el tema del bienestar, y la otra con la eficiencia, ¿no? Es cómo soy más productivo, cómo hago que la configuración de la tableta, cómo adapto la tableta para que me resulte más efectivo mi trabajo. Entonces, por ejemplo, lo relacionado con el bienestar tiene que ver, por ejemplo, con el teclado, ¿no? Por ejemplo, a ver, no sé, yo hace rato estaba escribiendo aquí en el navegador. Y en el navegador, acá, por ejemplo, me sale el teclado, ¿no? De esta manera. Yo quizá el teclado lo puedo hacer más pequeño porque me resulta incómodo, ¿no? Que se muestre de esta manera. Entonces aquí, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, utilizar esta herramienta y hacerlo más pequeño porque me resulta más cómodo y no me tapa casi la mitad de la pantalla, ¿no? Otra forma como puedo personalizar mi entorno virtual es orientando la tableta. Quizá la página que estoy viendo no me ayuda a verlo así en horizontal, entonces lo puedo colocar en vertical, ¿no? Y me resulta más fácil. Es otra forma también de personalizar el entorno donde estoy trabajando para mi comodidad, ¿no? Para mi bienestar. Otra cosa, por ejemplo, es el ajuste del brillo. Quizá me molesta mucho, es muy brillante, entonces puedo ajustar el brillo. ¿Para qué? Para que no me irrite quizá la vista. Tengo esta condición de la vista que no me permite estar expuesto a tanto brillo, por ejemplo, ¿no? Problemas de visión, etc. Esas son formas de poder adecuar de acuerdo a nuestro, favoreciendo un poco nuestro bienestar. Pero también hay otras formas, ¿no? Lo que les decía, para hacer un poco más efectivo mi trabajo, ¿no? Puedo personalizar mi entorno, por ejemplo, llevando las aplicaciones que frecuentemente utilizo. A ver, por ejemplo, el navegador de Google Chrome, ¿no? Lo puedo arrastrar y lo puedo llevar de repente acá, ¿no? A la pantalla principal, a la página principal, porque lo voy a utilizar de manera recurrente, ¿no? Entonces, esa es una forma. Quizá también otra aplicación, estoy acá con el gestor, también voy a utilizar, ya tengo el gestor. Y quizá otra aplicación, Colabora Office, por ejemplo, ¿no? Quizá es otra aplicación que voy a utilizar porque estoy trabajando en este momento haciendo mi infografía y son elementos que voy a utilizar frecuentemente, de repente en estos días, ¿no? Esa es una forma. Otra forma que podría hacerlo, por ejemplo, sería agrupando también aplicaciones, ¿no? De repente agrupo y le puedo asignar un nombre, ¿no? Por ejemplo, no sé, en este caso podría colocar infografía, ¿no? O proyecto de infografía, algo así. Entonces ya he acomodado, ¿no? He adecuado mi entorno virtual, he personalizado mi entorno virtual
¿Para qué? Para el trabajo al que estoy dedicado ahora, que es la elaboración de mi infografía, ¿no? Otra forma también en la que puedo personalizar mi entorno es cuando, no sé, tengo páginas quizá que busco frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, Pereduca, ¿no? Pereduca es una página que utilizo frecuentemente, entonces también el estudiante lo puede guardar en la página principal de la tableta, ¿no? Ingresa aquí y le pone agregar a la pantalla principal, ¿no? Le pongo un nombre, agregar automáticamente y ya está, ¿no? Y aparece aquí Pereduca. Lo voy a llevar a la página principal y aquí está, Pereduca. Y de repente también lo quiero agregar aquí al grupo infografía, ¿no? Es otra forma de personalizar mi entorno para hacer más eficiente mi trabajo, ¿no? No estar buscando a cada rato entre todas estas aplicaciones, sino ya los tengo a la mano y sé que voy a utilizarlo de manera más directa, más rápida, y de esta manera hago más eficiente mi trabajo y aprovecho mejor el tiempo. Volvamos a la presentación, donde nos quedamos. Aquí está ya lo que les había comentado, ¿no? Personalizan el teclado, el tipo de teclado, sobre la orientación de la tableta, está el ajuste del brillo, todo esto orientado más hacia un poco hacia nuestra comodidad, hacia nuestro bienestar, ¿no? Y lo otro, crear accesos directos, agrupar, etcétera. Esto tiene que ver más con hacer más eficiente el trabajo, ¿no? Entonces, de esta manera podemos también promover en los niños que movilicen la capacidad de personalizar los entornos virtuales. En la actividad 8, también la ficha nos pedía que busquen imágenes o a dibujos, decía, ¿no? De la misma forma, de manera muy similar, aunque no se van a dar todas las acciones que se podrían dar, podemos movilizar en esta capacidad también la capacidad gestiona, ¿no? Pero ya no sería información, sino sería imágenes, ¿no? ¿Qué imágenes necesito encontrar? ¿Dónde voy a buscar las imágenes? ¿Cómo voy a buscar? ¿Quién es el autor de las imágenes? Esto siempre hay que tenerlo presente. Evaluar la información. ¿Representan lo que necesito? O sea, estas imágenes que estoy buscando, seleccionando, que estoy guardando, que quiero guardar, ¿representan realmente lo que necesito encontrar? Las que voy a utilizar. ¿Dónde guardaré las imágenes? O sea, las imágenes que estoy descargando, las imágenes que he seleccionado. ¿Dónde las estoy guardando? ¿Cómo las voy a almacenar? ¿Dónde se están descargando? Esa información es importante que manejen porque luego lo van a necesitar retomar. Recuerden que les decía, ¿no? Uno guarda la información no solamente porque las va a necesitar, ¿no? Sino porque tiene que recuperarlas luego. No solamente porque de manera inmediata, vas a tener que llegar a ellas para incorporarlas, por ejemplo, en tu infografía. Pero, ¿dónde están? ¿No? Es importante que las guardes, ¿no? Y a la vez, saber de dónde las has tomado. ¿Quién es el autor de esa imagen? Porque hay que reconocer los créditos. Luego, en la actividad 12, la ficha me decía, pasa limpio tu infografía después de la primera versión, ¿no es cierto? Después de la primera versión en borrador que es elaborado, nos dice, pasa limpio tu infografía y muéstrala a tu profesor cuando asistas a clase. Este pasa limpio la infografía, lo que hace es, en realidad, propiamente la creación de la infografía, ¿no es cierto? Para eso, una forma puede ser que lo hagan de manera física, ¿no? En papel, pero otra forma, si tienen la tableta u otro dispositivo, puede ser también utilizando las aplicaciones de la tableta, ¿no? Entonces, de esta manera, por ejemplo, pueden movilizar la capacidad, crea objetos virtuales en diversos formatos, ¿no? ¿Cómo pueden movilizar? Cuando los estudiantes determinan la aplicación que van a emplear para hacer su infografía. ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar el Colabora Office, van a utilizar dentro del Colabora Office, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar, no sé, procesar de texto, van a utilizar la aplicación de presentaciones para elaborar presentaciones, ¿no? O van a utilizar el Canva de repente, o si es una aplicación muy complicada para los niños, todavía a esta edad, o si van a utilizar Scratch, quizá,
Mindomo u otra aplicación que se encuentre en la tableta o que puedan tener acceso. Pueden también utilizar la aplicación seleccionada. Cuando movilizan esta capacidad, también utilizan la aplicación seleccionada. ¿Para qué? Cuando hacen qué, ¿no? Cuando agregan textos, cuando editan imágenes o insertan imágenes, cuando agregan formas gráficas, cuando dan formato, cuando insertan otros elementos como formas, cuando exportan de repente, no sé, para otro tipo de presentaciones, etcétera, ¿no? De esta manera es la construcción propiamente, ¿no? Ustedes saben que dentro de la construcción de un documento pueden hacer todas estas actividades, ¿no? Agregar textos, insertar imágenes, editarlas, pueden agregar diferentes formas, le pueden dar formato, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a entrar un poquito a la tableta para verlo desde aquí. Vamos a compartir desde acá. Desde la tableta, compartir, ya. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí una aplicación, por ejemplo, que nos puede ayudar para hacer esto es Colabora Office, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar Colabora Office. Vamos a cambiar acá, ¿no? Pueden agregar un nuevo documento, seleccionan si quieren una hoja de cálculo, ¿no? Un libro nuevo, una presentación, un documento. Aquí yo voy a seleccionar, por ejemplo, documento de texto, ¿no? No se olviden colocar aquí el nombre, por ejemplo. Aquí me parece muy grande el teclado, lo voy a hacer más chiquito para colocar el nombre. Y voy a editar el nombre del documento, voy a colocar mi infografía. De acuerdo a la lista. Listo, guardar. Pulso sobre el pincel. Y aquí puedo, por ejemplo, insertar. A ver, podría insertar aquí una imagen. ¿No? Una imagen que ya haya descargado previamente, por ejemplo esta. Puedo hacerla más pequeña quizá, porque me ocupa mucho espacio. Otra cosa, aquí por ejemplo está en vertical, ¿no? Puedo cambiar también la dirección de la página, ¿no? La orientación, configuración de página. Quizá no quiero que esté en vertical, quiero hacerlo en horizontal para tener un mayor espacio, ¿no? Puedo, inclusive puedo agregar un texto aquí, por ejemplo, no sé, voy a colocar como título, ¿no? Cambio climático. Cambio climático. Puedo centrarlo. Puedo hacer que sea más grande el texto, ¿no? Puedo editar el texto. Por ejemplo, aquí. Tamaño de letra. Voy a colocarle, por ejemplo, a ver, 32, ¿no? Voy a cambiar el color de la letra. Voy a colocar, por ejemplo, morado, ¿no? Los niños pueden trabajar así su infografía, pueden insertar otros elementos, no sé, pueden insertar, por ejemplo, formas, ¿no? Formas, por ejemplo, para completar su infografía.
etcétera, ¿no? No se olviden que además tienen que ir guardando los cambios y van elaborando con mayor detenimiento su infografía, ¿no? Entonces, como se han dado cuenta, lo que estamos haciendo aquí es hacer muchas de estas acciones que les he ido comentando, ¿no? Estamos insertando textos, insertando imágenes, configurando la página, le dando formato al texto, etcétera. De muchas formas podemos ir trabajando y movilizando ellos la capacidad creativa, ¿no? Algo que no hice, pero que es importante que lo consideremos, reconocer los derechos de autor, ¿no? En esta parte es donde utilizamos esta información, ¿no? Esta información de que hemos guardado, sobre la propiedad intelectual, ¿no? ¿Quién es el autor del texto? ¿Dónde lo he encontrado? ¿No? Entonces siempre hay que apoyar a los estudiantes a que reconozcan la autoría de la información de dónde están tomando, ¿no? Y finalmente revisan y hacen ajustes a su infografía. En esta actividad también, por ejemplo, pueden movilizar la capacidad de gestión de la información cuando identifican la carpeta donde van a guardar la infografía, ¿no es cierto? Cuando le asignan un nombre al archivo de su infografía, eso también lo hemos hecho, ¿no? Y cuando pueden recuperar, ¿no? Guardan, ¿por qué? Porque les permite recuperar para seguir editando más adelante, ¿no? Y finalmente, también podemos movilizar la capacidad interactúa en entornos virtuales. ¿De qué manera? ¿No? Por ejemplo, cuando ellos pueden compartir, si tienen la oportunidad, ¿no?, de compartir con sus compañeros infografía para trabajar en línea de manera colaborativa, ¿no? A veces lo suben, si cuentan con internet, por ejemplo, en Google Drive, ¿no? Y pueden compartirlo con otros para trabajar en línea. También cuando de repente lo han trabajado solos, pero lo comparten, ¿para qué? Para que otros compañeros, su maestro, puedan incluir algunos comentarios de mejora, ¿no? De repente para que reciban opiniones, ¿no? De comentarios de cómo pueden mejorar, qué les parece su infografía, ¿no? Y recogen esos comentarios. También es una forma de interactuar en los entornos virtuales, ¿no? Cuando selecciona una aplicación para presentar a otros la versión final de su infografía, quizá ya terminó, ya tiene la versión final y desea compartirlo con los demás, ¿no? También puede utilizar una aplicación para presentar eso a los demás. Por ejemplo, puede ser el Google Meet, el Zoom o cualquier otra herramienta, ¿no? O cuando también publican, de repente no lo van a compartir de esa manera, pero sí el profesor tiene un espacio seguro, ¿no? Dispuesto por la maestra, como un blog, por ejemplo, u otro sitio donde puedan compartir, ellos puedan alojar, puedan insertar, incrustar sus presentaciones o puedan anexar, ¿no? O quizá también cuando hacen un evento en línea, ¿no? Quizá invitan a los padres o algunos familiares o a otras personas y generan un evento en línea en Zoom, en Meet y hacen la presentación. De esa manera también pueden movilizar ellos la capacidad de interactuar en los entornos virtuales. Entonces, de esta forma, como hemos podido observar, a través de estas actividades, a través de esta ficha, de esta única ficha de elabora infografías, ¿no? Hemos presentado algunos ejemplos, algunas formas de cómo podemos movilizar la competencia, qué oportunidad nos ofrece. Son algunas ideas importantes que puedan tenerlas presentes para que puedan incluirlas en su planificación, ¿es cierto? De acuerdo un poco a las características de la institución educativa, de acuerdo a los dispositivos con los que cuentan, de acuerdo, o sea, a la cantidad, por ejemplo, de tabletas que tienen, o a los espacios educativos. De repente tienen aula de innovación y lo pueden trabajar ahí, también lo pueden hacer, ¿no? Lo importante es considerar que estas capacidades, se pueden movilizar de esta manera, ¿no? Con estos ejemplos tangibles, ¿no? Que tenemos algunas ideas que quizás les pueden ayudar para poder movilizar la competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por la gente. Por mi parte, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta para mí o para Lucrecia, seguramente Isabel nos va a estar comunicando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandino, por la presentación que has realizado. También a Lucrecia, muchas gracias por el detalle. Y sí, tenemos dos preguntas al respecto. Una de ellas corresponde acerca de las rúbricas. Nos consultan si es que hay alguna rúbrica específica que nos ayudaría a evaluar, ¿no?, estos productos que hemos visualizado a través de las fichas. ¿Qué podemos comentarles, Sandino? Perdón, Sabeli, no escuché la pregunta. Bien, la consulta va acerca de las rúbricas. Nos consultan si es que hay alguna rúbrica específica que nos permitiría evaluar, ¿no?, estas fichas que hemos visto, algunos productos que realicen los estudiantes a partir de las fichas. Lucrecia creo que nos puede ayudar con la... No hay ninguna rúbrica. Las fichas de producción tienen sus propios criterios para que el niño evalúe. Él va evaluando, está adecuado para el lenguaje de los niños y todo, de acuerdo a las características del texto, obviamente. El proceso lector, obviamente, se centra en las capacidades que moviliza, ¿sí? No hay rúbrica. Sin embargo, el maestro puede establecer, de acuerdo al propuesto, los criterios, que obviamente se apoyan en el estándar, ¿no? Bien, les comentaba que no hay una rúbrica, especialmente para las fichas no hay. Si el maestro podría complementar, o sea, en las fichas de lectura de la comprensión, puede apoyarse en el estándar, dado que las tres capacidades en cada una de las fichas se movilizan. Y para las de escritura, al interior tiene criterios para que evalúe el producto o el texto que va a producir el niño. Está en la infografía, por ejemplo, está desde el título, si tiene imágenes, si la imagen se relaciona con el contenido de la infografía, si el tema guarda relación con las imágenes, con el título. Y así cada una de las fichas de producción tiene sus propios, al interior, tiene sus propios criterios que guardan relación con las capacidades que moviliza y el estándar, obviamente, del ciclo. Pero rúbrica no hay rúbrica, no acompaña a estas fichas. Sí. Correcto, muchas gracias, Lucrecia, entonces, por la respuesta. También tenemos otra consulta acerca de si es que es posible, ¿no?, en caso no contemos con tabletas, nos consultan desde Puno, poder usar estas fichas. ¿Qué les podemos comentar al respecto? Por supuesto, justamente las fichas las tienen aquellos que decíamos que no llegaron las tabletas por X motivo. Entonces, las fichas las tiene a su disposición. Por eso al inicio Sandino mostraba y les mandaba el enlace, me imagino que va a volver a compartir por el chat. Tienen a su disposición las fichas en Perú Educa, ¿sí? Y todos los materiales. Yo decía, de repente tienen el grueso de niños que tal vez estén previo al inicio de cuarto ciclo. Entonces, hay un conjunto, aparte de las fichas también, de fascículos o la colección Leemos y Escribimos, que puede hacer uso de acuerdo a las necesidades de los niños, de aprendizaje de los niños. En Perú Educa hay un montón de materiales, ¿sí? Por una parte tenemos las fichas con orientaciones, tenemos los fascículos Leemos y Escribimos para niños de tercer ciclo, también de cuarto ciclo. Hay varios materiales de refuerzo escolar también. Entonces, hay variedad de materiales que el maestro puede justamente navegar en Perú Educa, revisar los materiales y tomar aquel que necesiten para trabajar con sus estudiantes. Obviamente para ello es importante que sepa en qué situación actual están sus niños, de la competencia que está trabajando, hasta dónde avanzó, qué le falta por avanzar. De acuerdo a ello, tomará decisión de incorporar o usar tal cual material, qué estrategias, ¿no? Entonces, y qué materiales. Pero el punto de partida debe ser las necesidades de aprendizaje de sus niños. ¿Sí? Muy bien, Lucrecia, muchas gracias entonces por la aclaración. Ya saben, estimados docentes, que podemos recurrir a estos recursos si es que no contamos con la tableta a la plataforma de Perú Educa. Bien, esas han sido las consultas durante el webinar y bueno, agradecerles a los especialistas que nos han acompañado el día de hoy por las respuestas y por la explicación que han dado, ¿no? En caso se requieran mayores precisiones, pues podemos comunicarnos al portal de mesa de ayuda. Hemos llegado al final y queremos agradecerles a todos ustedes, bueno, a los especialistas por la exposición presentada, igualmente a todos los participantes que nos han acompañado desde las diferentes regiones del país.
Recuerden que están invitados a participar en los próximos webinars en el marco del Plan de Cierre de Brecha Digital, y el próximo webinar está programado para el día viernes 2 de agosto, donde estaremos compartiendo más información acerca de esta importante estrategia. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias, hasta luego. Perú Educa. Ministerio de Educación.